Ok, buenos días. Continuando entonces con la clase que vimos, la última clase presencial. A final de cuentas, el comportamiento de la respuesta natural de un circuito RC o RL, tanto para la tensión de un capacitor como para la corriente inductor, tiene en términos generales esta forma, donde A implica para hacer una amplitud de la señal de la función que vamos a ver matemáticamente, es una amplitud que puede ser un voltaje inicial o una corriente, ¿verdad? Un voltaje o una corriente inicial, eso se puede sustituir por cualquiera de los dos. Eh, Recordemos que para el caso de la tensión del capacitor, viene siendo una tensión inicial por W elevado a la menos T entre tau. ¿Okay? Para el caso de la corriente de un inductor, su condición inicial, tenemos la corriente inicial en condiciones CD, igual, ¿verdad? Elevado por L menos T entre tau. Recordemos que aquí estamos hablando ahora del tau, que es la constante de tiempo, que puede ser igual a RC para el caso, ¿verdad? Tau puede ser igual a RC, R por C, para el caso de la tensión del capacitor, y tau puede ser igual a L entre R para el caso de la corriente de un inductor. Muy bien, entonces verán que si analizamos esto en una gráfica, de hecho que es un Euler elevado a negativo, va a ser una gráfica, en este caso, decreyendo, ¿verdad? Una gráfica que va a ir descargándose, porque la respuesta natural, estamos hablando de una condición inicial donde el elemento tenía su tensión o su corriente inicial y se va a ir descargando, ¿verdad? Es un elemento, en este caso, de almacenamiento. Nosotros habíamos visto también que el tau, en la clase anterior, realmente solamente la constante del tau representa prácticamente el 36.8%, ¿verdad? Bueno, más o menos aquí lo pueden ver. El valor en donde decae el tiempo tau. Recordemos que tau es un tiempo, que habiendo cuenta es un tiempo, la constante de tiempo. En el tiempo tau, la gráfica ya ha decaído prácticamente un 36.8% del valor original, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una relación de voltaje entre voltaje inicial, es decir, el voltaje que tiene acá entre el voltaje inicial, la amplitud. Esto me va a dar que obviamente la primera condición va a ser 1. Y verán que acá tenemos eso, ¿verdad? 36.8%. Es un parámetro de cantidad de tiempo, tau. Y también muchos estudios han comprobado que si analizamos acá, cuando llegamos a 5 tau está menos, ya tiene menos de 1% de la tensión, en este caso, con la que inició. Entonces prácticamente esta condición de 5 tau, lo que yo les decía a ustedes, que se considera cuando ya el elemento está completamente descargado. Entonces de esa forma podemos conocer el tiempo tau a partir de las constantes de resistencia, capacitancia, inductancia, y es predecir, ¿verdad?, en qué momento se va a descargar esa configuración. Verán que, verán que la respuesta natural, al final de cuentas, dependiendo del valor de tau, puede en este caso variar, ¿verdad? Normalmente, aquí en esta línea es donde está prácticamente el 36, por eso sí, 36%, ¿verdad? Donde se ubica aquí el valor de tau. Nuevamente, dado después de la unidad, por eso es un dado más grande aún, la gráfica va a ser mucho más pronunciada, inclusive podría decirse que tiene ahí como que en 5 tau no llega a reducir su valor completamente, pero digamos, o sea, obviamente lo que quiero decir es que el cálculo de 5 tau no es preciso, no es exacto, puede ser que aquí se dé no un solo 1%, sino también un poquito más del valor original, ¿verdad? Pero es muy bajo también, es bajo, por lo cual es un número que prácticamente lo consideramos como que ya la respuesta natural se ha extinguido, a pesar de todo, ¿verdad? Pero verán que, digamos, ya hilando más fino en la realidad, puede ser un un poco grande, ¿verdad? Diseñado para un elemento de carga y descarga, lo que hace es que también dure más el tiempo de descarga y por ende también cuando llegue el 5 tau, ¿verdad?
no se haya descargado completamente, pero podemos predecir que ya prácticamente se ha extinguido la respuesta natural. Muy bien. Eh, Esto era un repaso prácticamente de los conceptos que hemos visto. Hemos visto unos ejercicios también en clase presencial. Vimos varios ejercicios con circuitos RC y solo vimos un ejercicio de circuito real. Entonces me gustaría como repasar con un circuito real para que les quede ahí también y luego vamos a continuar con el siguiente tema. Entonces vamos a dar un ejemplo para ir repasando lo que vimos en la clase anterior. Bueno, no les pregunté si en este caso tienen alguna duda o algo, si todo está claro con respecto al comportamiento de la respuesta natural, ya que matemáticamente se ve reflejada de esa forma. Muy bien, si no, Por mi parte, entonces, ninguna. Pues. perfecto. Si no, continuamos entonces con el ejemplo 4. Bueno, aquí el ejemplo que era como el cuarto ejercicio que no habíamos hecho. Voy a ponerle, no sé, ejercicio 4. Creo que hemos hecho 3 en clases presenciales. O ejemplo 4. En este caso, vamos a dibujar el siguiente circuito. Yo voy ahí al siguiente circuito. Veamos que ustedes tienen aquí una resistencia de 24. Voy a hacer un circuito de relé. Tengo 12, tengo 8 y 2 Henrys. Caso de 15 amperios. Ok, ese es el circuito que tenemos. Resulta ser que en T igual a 0, el interruptor se abre. Y en referencia a toda esa configuración, hay que determinar, la pregunta es, determine eh, la corriente IDT para todo, digamos que para todo valor de T mayor a 0. ¿Cómo queda la expresión? Esa es la pregunta. Ok, no les he dibujado dónde está IDT. IDT sería la corriente que pasa justamente por acá, por el inductor. Ese sería. ¿Qué pasaría aquí? ¿Cómo realizamos este tipo de ejercicio? De repaso, ¿cómo se acuerdan de lo que vimos en la clase anterior? Queremos saber los escenarios, ¿verdad? Normalmente cuando dicen que este interruptor en T igual 0 se está abriendo, quiere decir que en un inicio, antes de que algo sucediera en el tiempo, estaba completamente conectado. Eso significa que esa fuente de 15 amperios estaba alimentando todos los elementos del circuito. Específicamente, que vamos a conocer las condiciones CD del interruptor para así poder tener la condición inicial de la corriente I sub 0. En este caso, para el caso de que, digamos, en T menor a 0, antes de que sucediera algo, ¿qué circuito tenemos ahí? ¿Cómo se comporta el inductor en condiciones de corriente directa? ¿Qué pasaría ahí? ¿Qué me dirían ustedes, muchachos?
¿Cómo se vería ese circuito? Yo estoy hablando para simplificarlo. Sí, ¿qué pasa en Lo condiciones de que yo CD? diría, Recordemos que en condiciones, ¿verdad? Condiciones CD. Quiere decir que algo pasa con el inductor. ¿Qué Dios se compañero? yo diría como hacer transformación delta estrella ahí, ¿no? No hace falta simplificarlo. Lo que quiero, recordemos que en condiciones CD yo quiero calcular cuánto es el valor de esta corriente. Eso es lo único que quiero hacer. Ustedes si quieren lo simplifican, ¿verdad? Sí, sí, pueden hacer todas las simplificaciones que gusten, pero sin perder en cuenta el parámetro de este valor de corriente. Sí, yo podría hacer una transformación de cuenta acá, ¿verdad? No hay problema. Pero ¿qué va a pasar? Recordemos que en condiciones CD, ¿qué pasa con el inductor? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo se comporta un inductor en condiciones CD? O sea, en condiciones CD significa cuando ya le está cargado completamente y está trabajando de forma continua, o sea, en corriente directa. ¿Cómo se comporta ese amigo? Recordemos lo que hemos visto anteriormente. El capacitor en condiciones de corriente directa se ve como un circuito abierto. El inductor en condiciones de corriente directa, se va a ver como un cortocircuito. Si el inductor es un cortocircuito en ese que ustedes ven ahí arriba en negro, ¿qué va a pasar ahora? Se cerraría, creo. Sí, pero ¿qué pasa con todo el circuito? Si hay un cortocircuito. Ahora, vamos a ver. Esto No, es como ver si un hay un cable. cortocircuito, Exactamente, un cortocircuito. Si hay un no corto, se, no se, no se cancelarían la, la, la resistencia de 5 y 8. no solo la de 5, porque la de 8. Porque vean que aquí quedaría un corto, es la de 5 la que está en paralelo al corto. Y entonces el circuito estaría quedando así. 12 y 8. No estaría en corto, el circuito el 8 se cancela. La corriente I sub 0 sería la que pasa por acá. Así estaría visualizando el circuito en condiciones de CD. En donde tengo tres paralelos. Entonces yo necesito sacar la corriente I sub 0. En este caso, esa corriente la podemos sacar fácilmente con un divisor de corriente. Donde, por ejemplo, la corriente I sub 0 va a ser entonces, eh, bueno, puedo hacer el paralelo de 4 y 8, dividido entre el paralelo de 24 y 8, más la resistencia 3 que sería 12 por 15. ¿Cierto? De ahí directamente puedo determinar, ¿verdad? La corriente del I sub 0, que es la condición inicial en condiciones CD antes de que el interruptor abra en cero. Muy bien, si hacen eso, creo que les daría como 5 amperios esta corriente. Ok, vamos ahora a ver la otra condición. Cuando ya el interruptor abre, es decir, cuando está igual o mayor a cero. ¿Qué pasa acá? El interruptor abre y ahora todo lo que se almacena energía es esto, donde está el circuito RL. Es acá. Al abrir, es como que solo vemos este circuito. Pero ya sabemos que esta corriente está cargada. Por eso sí existe esa corriente presente que va a ir, obviamente, en este caso, empezar a trabajar en su respuesta natural. Entonces ya ahora
Lo que quiero decir es que después del interruptor se ve otro panorama, otro circuito distinto. Se ve un circuito que viene acá, una resistencia acá, en el inductor, y cierro acá. Aquí tengo 12, 8, me comí la de 5. 5 y 2 Henry's. Aquí tendría toda la corriente. Ya, veamos, ¿cierto? En este caso estamos hablando de este fragmento de acá. Ahora bien, aquí el panorama cambia completo, en el sentido que ahora existe una resistencia equivalente que va a ser parte de mi circuito RL. O sea, en este escenario, lo primero que tenemos que sacar ahora es la resistencia equivalente, que ahora es diferente, porque ahora tengo, por ejemplo, tengo la resistencia 12 en serie con la resistencia 8, y todo eso está ahora en paralelo a la resistencia 5, ¿cierto? Prácticamente esto es, bueno, 20 paralelo 5, 20 paralelo a 5. Esto les va a ustedes como 4 ohms. Ay, perdón, puse 4.5. 4 ohms. Lo pensé y escribí otra cosa. Muy bien. 4 ohms. Quiere decir que ahora el tau, que es L entre R, va a ser igual a los 2 henrios entre 4 ohms. 0.5 segundos. Entonces, nada más, ya la respuesta al ejercicio me dice que, ya, voy a hacer esto, bueno, si está bien. Me dice que la corriente IET es igual a I sub 0, que me dio 5 amperios arriba. La información que yo necesito siempre sería entonces eh, sería esta y el tau. Entonces, a partir de eso, yo ya tengo que eso sería entonces 5 elevado a la menos t entre 0.5, pero entonces es lo mismo que decir t entre un medio, perdón, 2. Sí, vamos, eso sería 2 amperios. Y bueno, nada más recordemos que tal vez por si alguien me queda duda, la relación siempre va a ser la amplitud, ¿verdad? La amplitud por e elevado a la menos t entre tau. En nuestro caso, tau es 0.5, que es lo mismo que decir un medio. Entonces, esto es t entre un medio, por eso es que me queda ahí 2, 2t, en esta parte. Muy bien, ¿dudas? Ejercicio sencillo. Ok, veamos otro ejemplo, pero ahora un capacitor, pero este va a ser un ejemplo diferente. No sé si hay alguna duda con respecto a este mini ejemplo. Sencillo, entendible. Sí, sí, se entiende, está fácil. Sí. Ok, bueno, hagamos este otro ejercicio 5, ejemplo 5, pero no me acuerdo en qué estábamos. 5 es porque estoy llevando la numeración de los que hicimos en la clase anterior. Ok, en este caso,
Vea, para este vamos a hacer algo diferente. Ya, igual es un circuito un poco distinto, pero para que vean, existen distintos escenarios también. Vean, ustedes tienen el siguiente circuito. Tienen una fuente aquí de 12 voltios, pero ahora van a tener, digamos, lo siguiente. Vamos a hacer de 10. 500 kilo ohms y esta sería un kilo ohm. Lo que pasa con este circuito es que lo que tenemos aquí es un capacitor y tenemos lo siguiente. Para ver si me van entendiendo. 2 microfarads. Esto va a ser aquí una serie de interruptor triple, donde aquí estaría A, B y C. Eh, ha estado conectado en la posición mucho tiempo, ¿verdad? Los tres parámetros son, ha estado conectado en A mucho tiempo. Resulta ser que después, en T igual 0, se conecta en B. Y en T igual 1, se conecta en C. Entonces la pregunta es, determine que aquí me falta poner V, esto de acá va a ser aquí VC. Entonces determine VCT para todo tiempo mayor o igual a 0. Las expresiones. Tenemos aquí 10 kilo ohms, 500 y 1K. Son tres escenarios, ¿verdad? Digamos, en este caso tenemos tres escenarios, pero sí está entendible. Lo que quiere decir la conexión de que de aquí a aquí está en A, luego en B estaría aquí, luego en C estaría aquí. O sea, Sí, se entiende. eso se entiende, perfecto. Esto en realidad gira para acá, ¿verdad? Es interruptor triple. Está fácil, muchachos. Traten de hacer ustedes. Ahí en 10 minutos, 5 minutos. Ok, observen aquí, muchachos. En A ha pasado mucho tiempo conectado. Eso quiere decir que ya la capacidad llegó a condiciones de corriente eléctrica. O sea, en A prácticamente el circuito se ve así. 12 voltios, tiene una resistencia de 10, pero recordemos que el capacitor entonces estaría viéndose como un circuito abierto. Por lo cual, la tensión VC, en este caso, viene a nada más igual a 12. O sea, VC, T, en este caso va a ser igual a, bueno, no, eso sería V sub 0 también. V sub 0 va a ser igual a 2, que es prácticamente la condición inicial. Voy a poner aquí como V sub 0. Muy bien, ¿qué pasa en B? En B, es decir, cuando T es igual a 0,
Lo que tenemos ahorita es solamente un circuito de RC directo, donde tenemos 500 ohms y el capacitor de 2 milifarados. Este VC se está conservando desde la condición inicial anterior. Entonces, ustedes saben que para en T igual 0, primero vemos que la resistencia es de 500, que es equivalente total, y entonces el tau va a ser igual a R por C, que eso se va a hacer igual a los 500 por 10 a la 3 por un capacitor que es igual a 2 por 10 a la menos 3 farads. Ok, esto me va a dar que prácticamente este tau es de 1000 segundos, dándome una expresión de que prácticamente en este caso, ¿verdad? Eh, bueno, tal vez voy a ponerlo aquí como por respuesta de cada caso. VCDT en el primer caso va a ser nada más V sub 0. ¿Okay? Es decir, VCDT va a ser igual a nada más a los 2. Que este es como el primer escenario. ¿Qué va a pasar acá? En este escenario, ahora voy a tener que VCDT va a ser igual a los 12 porque es la voltaje inicial, la V sub 0. V sub 0 por E elevado a la menos 1 entre 1000, ¿verdad? Eso sería un mili. 1 por 10 a la menos 3 T. Es decir, este VCT para el segundo escenario va a ser 12 por E a la menos 1 por 10 T. Esa sería la respuesta número 2. Todos son voltios. No lo agregué acá, pero son voltios. ¿Qué va a pasar en el tercer caso? Que es aquí donde hay algo interesante. En T igual 0, ¿verdad? V sub 0 es 12. Pero vemos que la expresión que hay de B a C es esta. 12, 1 por 10 a la menos 3, 10 por T. Bueno, 12 Euler elevado a la 1 menos 10 a la menos 10 por T. ¿Qué ha pasado ahora con el caso en C? En C es un caso en donde en T igual a 1 o mayor o igual a 1, voy a poner mayor o igual a 1. En este caso, ahora tenemos un circuito RC, nada más con un K y la de 2. Eso evidentemente nos cambia el tau, ¿verdad? Esto es un K, por milis. Nos cambia el tau completamente, pero también hay que tener en cuenta la condición inicial. ¿Por qué? Para, para este escenario anterior, sí, la condición inicial es V sub 0, porque es justamente estamos en un escenario en donde T es igual a 0, entonces mantienen 12 voltios. Tenemos esta relación. Pero en este escenario, ¿qué pasó en un segundo? ¿Cuánto es la condición inicial? O sea, ¿cuánto es el valor de V sub 0? Ponerlo así, o sea, en T igual a un segundo, V sub 0 en un segundo, ¿cuánto es? Para eso, estamos aquí en la condición anterior. ¿Cuánto es el voltaje UC en esta ecuación cuando T es igual a un segundo? Cuando T es igual a un segundo. O sea, este caso nos va a decir que va a ser 12 por Euler elevado a la menos 1 por 10 a la menos 3 por T, pero T es un segundo. Esto nos da un voltaje. Este voltaje va a ser el voltaje inicial para esta siguiente relación. Si ustedes evalúan así como está, ¿cuánto les da? 12 Euler elevado a la menos 1 por 10 a la menos 3 por Eso 1. me da 11.99 redondeado. 11.99 o 98. ¿Cuánto les da?
98 o 8. Que dejémoslo así, 11.988. Sí, es prácticamente 12. Es muy poco lo que bajó, lo que se descargó. Pero ese realmente es la condición inicial, no es exactamente 12. Esto puede haberse activado en 5 segundos, por ejemplo, y no lo cambio. Entonces tengo que mi V sub 0 prima, que es cuando en un segundo al anterior, son 11.988 voltios. Por otro lado, el tau en este caso va a ser igual a 1K por 2 por 10 a menos 3 faradios. O sea, el tau aquí me va a dar 2 segundos. Entonces, la ecuación final para este escenario va a ser V sub 0 prima, porque prima le pongo para diferenciar lo que es el de un segundo, por E elevado a la menos T entre tau, que sería un medio, menos 0.5 entre T. Aquí, ¿verdad? Volts. Eso quiere decir que la línea de esta respuesta está definido como 11.988 Euler elevado a la menos 0.5 T voltios. Ese sería entonces el escenario, ¿verdad? La respuesta correcta a ese tercer escenario, porque recordemos que ya se estaba descargando, es que pasó de estar en un circuito RC con su propia respuesta natural, que era este, donde ya en un segundo se descargó una cierta fracción y posteriormente pasa a ser este circuito RC para seguir descargando su restante, pero a función distinta. ¿Por qué? Porque aquí se descarga a un valor muy amplio, en este caso muy amplio en el tiempo. Bueno, más bien, sí. Exactamente. Ok, entonces, ¿dudas con este ejercicio, este ejemplo? ¿Están entendiendo mejor cómo es el comportamiento natural de los circuitos RC y RL? Muy bien, entonces vamos a proceder con un tema nuevo que viene. No sé si alguien tenía alguna pregunta. No, profe, que Ok, todo estaba bien claro. perfecto. Vamos ahora con un tema nuevo. El tema que vamos a ver ahorita, segundo, se trata acerca de las funciones de singularidad. Vamos a hablar ahora de las funciones de singularidad. No sé si en algún momento ustedes han escuchado acerca de estas funciones. Yo creo que se ven un poco en ecuaciones diferenciales. Y tal vez en curso no sé si ya llevaron, están llevando o no han llevado. Eh, ¿Qué son las funciones de singularidades? Son funciones que son discontinuas o sus derivadas son discontinuas en el tiempo, por decirlo así. También se le conoce como funciones de interrupción. ¿Sí? Prácticamente, repito, ¿verdad? Son funciones de singularidad, son discontinuas, son funciones discontinuas o que tienen derivadas discontinuas. Existen normalmente tres tipos muy comunes de funciones de singularidad que vamos a ver. La primera es el escalón unitario, que es una función de singularidad completamente inductiva. Entonces, ¿en qué consiste eso? Prácticamente la función de escalón unitario, que se va a denotar como u de t, ojo, ¿verdad? Porque aquí en adelante la vamos a denotar como una función u de t, no confundir con v de t, es u de t, esto no va a ser voltios, sino que va a significar que eso es una función de escalón unitario. Y en su caracterización más tradicional, ¿verdad? Quiere decir que esta función es simplemente una función que va a optar por valores de 0, o sea, si P es 0 para valores negativos de t, es decir, en este caso de t igual de t, y va a ser 1, o sea, su unidad va a ser 1, su valor va a ser 1 para valores positivos de t. O sea, prácticamente es una función o escalón unitario, una función
que es un interruptor que se va activando para dar una cierta ganancia en un tiempo específico. ¿Okay? Entonces, verán que para este escenario casi siempre tiene una esquematización que aclare el escenario de la interrupción. Verán que U de t va a ser igual a 0 para todo valor de t mayor a 0, pero va a ser igual a 1 para todo valor de t mayor a 1. Esto prácticamente me dice que en t igual a 0, o sea, se lo podemos ver así, en t igual a 0 va a haber un cambio. Recuerden eso, si yo separo esta t de acá, estoy visualizando t igual a 0. En t igual a 0 hay un cambio, valor de 0, en t igual a 0, ahora tiene valor de 1. Eso es lo que quiere decir esto. Ya lo hemos visto antes, sé que algunos ejemplos anteriormente lo hemos visto, pero indirectamente hemos visto esta esquematización. Ahora sí lo vamos a ver como una función. Esto significa U de t. Pero U de t, o sea, escalón unitario, puede tener activaciones antes o después del tiempo, que es algo muy importante que entendamos. Sigue cumpliendo con lo que es escalón unitario. ¿Qué es escalón unitario? Que pasa de 0 a 1. Recuerden qué es eso, de 0 a 1. Pero puede ser que esa activación o esa interrupción se dé antes o después de cierto tiempo específico. Es decir, que sea un tiempo específico que puede ser ya un valor negativo en un tiempo o un valor positivo en el tiempo. ¿Y cómo se visualiza eso? En la gráfica. Este relaciona justamente esta gráfica. Y este de acá relaciona justamente esta gráfica B. Que verán que aquí este escalón opta por valores de 0 hasta que t sea igual a un tiempo específico, que se llama t sub 0. ¿Okay? Cuando t es igual a t sub 0, se va a activar el escalón y va a ser igual a 1. ¿Muy bien? Esta parte aquí está en 0, ¿verdad? Aquí va a estar en 1. ¿Ok? Pero verán que en el anterior es cuando en un tiempo de t igual a, t igual a menos t sub 0, o sea, un tiempo negativo específico, se va a la activación del escalón. Y aquí lo denota. 0 para t mayor, es que dice 0 para todo t mayor a t sub 0, ¿cierto? Aquí está t sub 0, el punto donde se da la activación. Para todo, perdón, aquí dice mayor, era menor. Para todo t menor a t sub 0. Y 1 para todo t mayor a t sub 0. Ok. Pero vean cómo se ve aquí esquematizado. Y esto es lo más importante. Porque esto de acá es lo que más les confunde. Normalmente a ustedes les dan esta información. Y ustedes tienen que deducir que eso se trabaja así. Entonces mi recomendación, porque a veces se les confunde, es como dice acá. Lo que tenga aquí adentro lo igualamos a 0. Ok. Aquí, ¿qué está haciendo? En t igual 0 se va a dar el cambio. Esta esquematización no le dice a usted que en t igual 0 se da el cambio. Sino que lo que le dice a usted son los valores que hay menores a t y mayores a t. Que va a ser 0 y 1. En cambio acá, también, ¿verdad? Solo le dice lo que hay mayor a t sub 0 y lo que hay menor a t sub 0. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago lo mismo que hice antes. Si ustedes llegaran a igualar esta relación a 0, si ustedes igualaran t menos t sub 0 igual a 0, van a llegar que t es igual a t sub 0. Lo que quiero decir es que si analizamos lo que hay dentro, me doy cuenta cuándo se da la activación en t sub 0. T, pues t sub 0 quiero decir un valor positivo. En cambio abajo, si yo hago la misma relación, tengo t más t sub 0, verá que se activará en t igual a menos t sub 0. De ahí viene justamente la esquematización que hay dentro en el tiempo de la función escalar unitaria. ¿Ok? ¿Por qué no se los aclaro así? Porque cuando a veces ven aquí un más 2, piensa que se está activando un más 2. ¿Ok? Entonces, traten de no, se los advierto, ¿verdad? Eso es una de las mayores confusiones. Entonces, visualícenlo siempre como lo que tengo yo aquí adentro lo voy a igualar a 0. Y así se darán cuenta en qué tiempo es que se hace el cambio del escalón unitario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos entendidos?
¿Alguna duda del escalón unitario? No, no, solo hay que tener cuidado con eso. Sí, muy bien. Vamos ahora con la siguiente función de singularidad. ¿Qué, qué es? Ah, bueno, esto todavía no es, perdón, esto no es una función de singularidad, es simplemente un repaso de representaciones con interruptores. Este repaso es porque el escalón unitario trabaja igual que una representación de fuentes de interrupción. O sea, lo que me refiero es que esto de aquí es prácticamente voltaje inicial por UDT en forma esquematizada. Recordemos que solamente UDT, ¿verdad? De T igual 0, es que L en T igual 0, esto se sustituye por 1. Entonces, vean que aquí inicialmente A y B es 0, ¿ok? Pero en T igual 0, cuando el interruptor pasa de este estado a este otro, si obviamente si no es un capacitor que no acepta cambios bruscos de corriente, de tensión, perdón, si no es un capacitor que acepta cambios bruscos de tensión, para la visualización del esquemático, que es una fuente, A y B ahora va a tener V sub 0 directamente. O sea, pasó de tener 0 voltios acá en A y B a tener más V sub 0. Esto es lo mismo que decir, porque nosotros ahora esto mismo lo vamos a ver así en los circuitos. Es lo mismo que decir eso. Es decir, si aquí hubieran, por ejemplo, 10 voltios, aquí tengo, lo vemos normalmente así. Aquí tengo 10 por VT. Okay, es que veo que mi V es muy parecida mi V es muy parecida a la U. Pero digamos que esto se puede hacer, por ejemplo, 10 UDT. ¿Qué quiere decir? Bueno, 10 UDT voltios. ¿Qué quiere decir eso? Que en 0 hay 0, pero en T igual 0, ahora A va a tener 10. Porque esto se convierte en 1. Entonces voy a tener 10. Ok. Lo mismo sucede con fuentes de corriente. Vea que aquí tengo una fuente de corriente y sub 0 por VT. Esto es lo mismo que decir que inicialmente A y B va a tener 0 amperios porque el circuito está abierto. Es decir, que el I va a ser igual a 0. Pero una vez que T sea igual a 0, o sea, se conecta el interruptor acá, abruptamente la corriente que pasa por A y B, o esta corriente I va a ser igual a I sub 0. ¿Ok? Sí estamos claros, porque así es como nosotros lo vamos a ver, la función de escalón en muchos circuitos y en muchos escenarios, representado como una fuente con interruptores. ¿Les queda claro eso? Así es como lo vamos a ver ahora en adelante. Bueno, están muy callados, entonces voy a continuar. Muy bien. Siguiente función de singularidad, el impulso unitario. Espero que estén ahí conmigo para escucharla. El impulso unitario. Vieron que el escalón es prácticamente se ve como una grada, es un escalón, por eso se llama escalón unitario, se ve como una grada. Pero en cambio, ahora el impulso unitario, por el contrario, eh, es una función, impulso unitario que también se le conoce como delta Dirac. Este simbolito representa el delta Dirac o un impulso unitario, ¿verdad? Ese símbolo. Este es como el símbolo que nosotros utilizamos para simbolizar justamente la función de impulso unitario, el delta Dirac. La función es 0 para todo valor de t, exceptuando donde está la interrupción, es decir, en 0. ¿Okay? Es la misma dinámica, solamente que ahora solamente en un fragmento del tiempo va a tener, o sea, en un punto específico del tiempo, no un fragmento, un punto específico en el tiempo va a tener un valor definido. Bueno, en este caso indefinido también. Eh, se indefina, o sea, a más infinito en ese punto. O algún valor finito específico. Entonces verán que el delta Dirac se ve como la derivada del escalón unitario. Un escalón unitario, al final de cuentas, es como una constante que si se deriva en ese punto en cero, ¿verdad? Eh, va a tener justamente un valor definido, en ese punto donde sea el cambio. Entonces,
Eh, la esquematización, ¿verdad? Matemáticamente hablando, lo vamos a ver así. Tal vez para este curso no veremos tanto del Tyrax, pero eso es algo que ustedes van a ver en otros cursos, específicamente en cursos como señales de sistemas, análisis y todo, y algunos cursos de electromagnetismo, teoría electromagnética. O sea, son funciones que tenemos que tener de conocimiento. Eh, Aquí tenemos que tener una cierta advertencia, ¿verdad? Porque uno diría que el área bajo el impulso unitario es 1, en este caso. Eh, por lo que, por eso es que se dice que tienen un peso o una fuerza igual a 1. A final de cuentas, recordemos que si yo integrara eh, el, el delta Dirac a ciertos puntos específicos, ¿verdad? De infinito más infinito, es como volver por decirlo así, sería como volver al escalón unitario. Lo que pasa es que en este caso lo vemos como uno, como una unidad, o sea, tiene un valor nada más. Okay. Eh, Vamos acá. Bueno, el impulso unitario puede considerarse como un choque aplicado o un impulso aplicado de áreas, ¿verdad? Unitarias de muy corta duración, realmente. Nosotros, para poder ilustrarlo mejor, podemos ver que si se multiplica la función por un valor cualquiera, en este caso, el delta Dirac, a final de cuentas, un impulso unitario, dicho valor de impulso tiene ahora un mayor peso, ¿verdad? Determina un peso. Normalmente, bueno, el impulso unitario es un impulso que se ha definido, pero lo vemos como una unidad, ¿verdad? Como si aumentamos 10 veces el impulso, entonces tiene un peso. Es como decir que ahí hay un impulso mayor, ¿verdad? Luego podemos tenerlo también, ¿se acuerdan lo que vimos con el impulso unitario? El escalón unitario, en el tiempo en que cuando se da, ¿verdad? Recordemos que t más 2 es que se va a dar en t menos 2, igual a t igual a menos 2. En t igual a menos 2 se va a dar un impulso de delta Dirac por 5. 5 sería como la amplitud o la ganancia que estaría amplificada ese impulso unitario. Pero también pueden ser de valores negativos dados en un punto positivo en el tiempo. Por ejemplo, acá en t-3 quiere decir que en t igual 3 se va a dar impulso. Pero ese impulso no solamente es valor de amplitud positiva, sino que también puede ser de amplitud negativa. En este caso, se multiplica con un valor de menos 4, lo cual da una amplitud negativa hacia abajo menos 4. ¿Okay? Todo esto, bueno, lo podemos ilustrar, como lo ven presente ahí. Pero estas funciones se podrían evaluar prácticamente con una propiedad de muestreo o de filtro de delta Dirac, que viene dado por una integral definida, donde a final de cuentas, esta integral, ahora sí, vea que la integral de un delta Dirac me daría una función en el tiempo donde se estaría dando una función con cierta ganancia, ¿ok? En este caso. Aquí no me voy a meter a hilar muy fino en estos casos porque nosotros no lo vamos a ver tan matemáticamente como ustedes lo van a llegar a ver en señales y sistemas, sino que lo vamos a ver más aplicado a circuitos, que más adelante vamos a ver. Pero entendamos el comportamiento. Lo que quiero que se entienda aquí es el comportamiento que tiene el impulso unitario. A final de cuentas es un pulso que se da en un tiempo específico y que para todo t mayor o menor a donde se da ese punto va a ser siempre cero, ¿verdad? Su ganancia va a ser cero, pero en cambio en el punto va a estar definido, ¿verdad? Por una ganancia y por un valor. Muy bien. Me falta otra función de singularidad que yo no coloqué en la presentación ahí. Me di cuenta que no la había colocado en esta presentación y ya la había terminado, ya la había elaborado. Yo creo que estas no se las he compartido todavía. Ahora se las comparto, aunque no la hemos finalizado del todo. Bueno, es que normalmente no se ve en CC, no se suele ver mucho esta función, se va a ver más en otros cursos, entonces por eso es que no la voy a incluir así
tan abruptamente la presentación, pero sí quiero que la entienda, que es la función rampa. ¿Okay? Nosotros ya hemos visto, porque es importante para su desconocimiento. Nosotros ya vimos entonces impulso unitario, impulso unitario. Su palabra lo dice, ¿verdad? Es un impulso. Está en un tiempo específico. Escalón, escalón unitario. Ya vieron que es como una grada, es un escalón. Y la tercera función es la rampa. La rampa nada más va a ser R de t. Rampa, ok, la rampa, voy a verlo como rampa unitaria. Muy bien. ¿Qué consiste? Normalmente, si ustedes vieron antes, vimos que la integración de una función de escalón unitario da como resultado una rampa. En este caso, la integración del delta Dirac da como resultado una unidad que puede tomarse como un escalón unitario. Pero la integración digamos, de lo que sería el escalón unitario da como resultado una rampa unitaria. Esto viene dado así, digamos, si ustedes ven, si yo tuviera aquí una función, una ecuación matemática r de t igual a la integral de un tiempo menos infinito a t del escalón unitario, ¿esto qué me daría? Esto me daría, justamente pensando que el escalón unitario es como, normalmente lo vamos a ver como una constante, ustedes tendrían nada más t por u de t. Entonces imagínense que este 1 ahora usted lo está multiplicando por una ganancia o por un valor t. Esto graficado en el tiempo se va a ir viendo como una pendiente. Es decir, en su esquematización, lo que quiere decir esto es que r de t es igual prácticamente a 0 en este caso para t menor a 0, menor o igual a 0. Pero lo vemos por el escalón, ¿verdad? Pero va a ser igual ahora el valor de t cuando t es mayor o igual a 0. Recordemos que una vez que t es igual a 0, el escalón va a ser igual a 1. Entonces va a quedar todos como valor t. Pero t en el tiempo, t es el tiempo y el tiempo va variando. Entonces va a ir variando de una forma ascendente. ¿De acuerdo? Prácticamente la rampa es como aplicarle el producto de la unidad del tiempo por el escalón unitario. Pero como el tiempo va creciendo, se va viendo como algo lineal. Entonces, si graficamos exactamente eso, donde yo quiero graficar r de t con respecto a t, con esta misma condición que viene acá, nosotros lo que vamos a tener es prácticamente, empezando en cero, una pendiente unitaria. Pendiente unitaria que es que justamente es completamente lineal. Pasa aquí por 1 y aquí por 1. Es una pendiente unitaria. Esto es la rampa unitaria. ¿Okay? Esto de acá es r de t. Es la función. ¿verdad? La función rampa unitaria es 0 para valores negativos de t. Es decir, él inicia aquí completamente en 0. Pero como todo lo que hemos visto hasta ahora, hay una interrupción acá. Recordemos lo que lo vimos antes. Aquí hay una interrupción que se da en t igual 0. Pero esa interrupción se puede desplazar también, ¿verdad? A un valor negativo del tiempo o a un valor positivo en el tiempo. O sea, cuando se da la interrupción. Lo mismo que vimos anteriormente. Entonces, verán que la función rampa unitaria puede ser retardada. Se puede ser retardada. ¿A qué me refiero con retardada? Yo me refiero a lo siguiente.
Voy a aprovechar esta misma acá. Ve. Función rampa unitaria con retardo. Retardado. Retardado. Entiéndase que ahora no me quiere copiar. ¿Entiendes ahora que con retardo es que recordemos que esto va a ser ahora R por un T menos T sub 0? Eso es el retardo. Eso es el retardo. Bueno, aquí más bien es un adelanto, ¿verdad? Pues lo que, bueno, retardada es que cuando hablamos de retardo a veces uno piensa que esto se va a activar antes. Más bien retardo es que se va a desplazar después, ¿verdad? Es decir, si eso tenía que activarse en 0, ahora ¿qué va a pasar? Que ahora se va a activar en un tiempo T específico. Eso es que hay retardo en la señal. Ahora se va a activar un T sub 0. Recordemos que eso es lo que significa esto, T menos T sub 0. Hay un retardo en la señal. Es decir, ahora va a seguir siendo 0 antes de ese T sub 0. Hay un retardo en cierto tiempo. Entonces, igual, la relación que vemos en la misma anteriormente va a ser 0 para todo T mayor, o en este caso mayor, perdón, sería para un T, va a ser 0 para un T menor o igual a T sub 0 y va a ser un 1. 1 no, aquí va a ser un T menos T sub 0, eso es lo otro que quería contarles. Aquí será T menos T sub 0 para un T mayor o igual a T sub 0. Porque recordemos que esto es como ver T multiplicado por un escalón, pero ahora ese T está retardado. Entonces se retardó un menos T sub 0. Es como que tenemos ahora T menos T sub 0 por U de T. ¿Eso qué va a implicar? Simplemente va a implicar que ahora, si ustedes ven esto que retardó acá, sigue siendo una rampa unitaria, pero esto que recargó acá, okay, lo que está pasando ahora es que ya ahora no va a estar en 1 aquí, sino que al retrasarse, o sea, estaba en 1 anteriormente cuando partía de acá. Digamos, cuando partía de acá, estaba en 1. Se, re- se retrasa hasta este tiempo, lo cual hace que aquí ¿qué voy a tener ahí? Aquí yo voy a tener un valor E. Ok, sería así más bien. Aquí donde llega la unidad de la rampa unitaria, ahora aquí va a estar a un valor de T sub 0 más 1. ¿Verdad? En este caso. Igualmente, si hay un adelanto, porque la función puede ser adelantada, ¿qué va a pasar? La función adelantada va a ser lo siguiente. Esta fue la función de rampa unitaria retardada, ahora la función de rampa adelantada, ¿cómo sería? Esta fue retardada, ahora adelantada. Me voy a basar nuevamente en esta, para que lo tengamos. Aquí es que se adelanta su activación. Es decir, si antes se activaban T sub 0, ahora se va a tener un tiempo anterior. O sea, el retardo se puede dar, voy a mover esto un poco más para acá, borrar este momento. El retardo se daría entonces justamente antes, digamos, eso. Perdón, el de adelanto, porque se va a adelantar antes. Digamos, voy a exagerarlo mucho. Voy a dejarlo, vamos a ver, voy a dejarlo un momento en esta posición.
para que lo veamos un momento en valores negativos. ¿Qué va a suceder ahora? Ahora adelantar la activación. Vea que ahora la activación se va a adelantar en un tiempo de menos t sub 0. Es decir, ahora estamos ante la función de rampa unitaria que va a ser RT t más t sub 0. Esto va a ser igual a qué? Esto va a ser igual a que va a ser 0 para valores menores o iguales a menos t sub 0. ¿Ok? Que en este caso aquí, ¿verdad? Valores menores igual a t, él mantiene su valor de 0 acá. Pero una vez que se activa, ¿verdad? Sigue siendo teniendo una pendiente unitaria. No importa que se dio antes, pero sigue teniendo una pendiente unitaria. Es decir, lo que va a suceder acá es que si yo midiera un punto aquí, por ejemplo acá, esto sería, digamos que menos t sub 0 más 1. Aquí es menos t sub 0, o sea, tengo base 1 y también puedo tener base 1. Alza 1 y altura 1, es decir, aquí podría ser 1. Sigue cumpliendo que es una pendiente unitaria. Lo que sucede es que ahora tenemos que visualizar que en t, aquí lo puse mal ahora que lo veo, eso sería para t menor o igual a menos t sub 0 va a ser igual a 0. Pero ahora la unidad que va a tener acá va a ser t más t sub 0 para t mayor o igual a menos t sub 0. En este caso, eso quiere decir que es una función de rampa unitaria adelantada que va a ser 0 para todo tiempo anterior al tiempo de activación, aunque sea negativo, que es el menos t, pero ya luego va a tener va a tener entonces un valor específico ya para t mayor a menos t sub 0 que va a ir aumentando por el tiempo, porque recordemos que esto va ligado al tiempo, donde aquí un valor específico puede ser menos t sub 0 más 1, y aquí seguiremos teniendo una pendiente unitaria. Ok, esto está más aplicado mucho a señales y sistemas. Igual en circuitos eléctricos de corriente continua, nosotros podemos ver bien una fuente que tenga ese comportamiento. Una fuente de tensión o de corriente que tenga justamente multiplicado por una rampa, lo cual hace que va a ser una corriente que va a ser continua, que va a ir creciendo de forma lineal. ¿Ok? A nivel de su valor, de amplitud. No sé si tienen alguna pregunta con respecto a la rampa unitaria. Me gustó más explicarlo así a mano. No la tenía presentación, pero creo que se entiende igualmente. No sé si tienen alguna duda. No, profe, por mi parte ninguna, se entiende bien. Muy bien. Ok, muchachos. Entonces, el día de hoy dejaremos la clase hasta acá.